Bienvenidos jóvenes a su clase de cambio climático. El día de ahora vamos a compartir acerca de 3 puntos importantes: el concepto de cambio climático, las causas, efectos y los impactos del mismo, y al final unas conclusiones y recomendaciones para aprender a manejar con esta problemática y saber cómo combatirla. A menudo escuchamos: el cambio climático ha generado tal desastre en tal lugar. El cambio climático ha permitido que se incremente la temperatura en tantos grados. Pero empecemos desde lo más básico. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es una serie de alteraciones en el clima generadas por el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual nos conduce también al aumento en la temperatura global. Pero hagamos una pausa. Cuando decimos los gases de efecto invernadero, ¿a qué queremos referirnos? ¿Qué queremos decir exactamente con esta oración? Pues los gases de efecto invernadero son un grupo de gases entre los cuales destaca el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y los fluorocarbonados. Entre más alta sea la concentración de los gases de efecto invernadero en el aire, mayor será la cantidad de calor alrededor del mundo. Las principales causas de la emisión de gases de efecto invernadero son la generación de calor y de energía eléctrica. Esto debido a la quema de combustibles fósiles. Y además también esto se debe a la deforestación, ya que se está cambiando mucho el uso de los suelos. Ok, ya sabemos qué es el calentamiento global y qué son los gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué es el efecto invernadero en sí? El efecto invernadero no es nada más que el mecanismo mediante el cual el CO2 y los demás gases generan el calentamiento global. El incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera ocasiona que un mayor porcentaje de los rayos del sol queden atrapados en la misma, produciendo así un aumento en la temperatura a escala global. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿El cambio climático es lo mismo que la variabilidad climática? Para empezar, la variabilidad climática se presenta con cierta frecuencia. Se considera como un fenómeno generado por un comportamiento anormal en el clima, pero es un fenómeno temporal y transitorio. Por su parte, el cambio climático se considera como un proceso, el cual no es temporal y que puede verificarse a lo largo del tiempo revisando los datos climáticos con los cuales contamos, como por ejemplo las temperaturas. Vamos a poner un pequeño ejemplo para comprender de una vez por todas esta diferencia. El fenómeno del Niño ocurre en un lapso determinado de tiempo y genera estragos en ese lapso de tiempo. Por su parte, el incremento en la temperatura global es un proceso que se ha venido dando a lo largo de décadas y décadas. El primero es un ejemplo de la variabilidad climática y el segundo es un ejemplo del cambio climático. Ahora sabemos qué es el cambio climático y la diferencia con la variabilidad climática y conocemos un par de conceptos más. Pero, ¿cuáles son las causas, los efectos y los impactos que esto genera en el ambiente? Dentro de las causas tenemos muchas, pero las principales son el efecto invernadero, que ya lo explicamos anteriormente, y cuando estábamos explicando mencionamos dos cosas importantes: la deforestación y la quema de combustibles fósiles. En la quema de combustibles fósiles podemos resaltar que este tipo de combustibles emiten sustancias nocivas al aire, las cuales hacen que empeore la calidad del mismo. Esto generando los gases de efecto invernadero, lo que desencadena a que se genere el efecto invernadero. Ahora bien, ¿cuáles son los impactos del cambio climático? Principalmente son los cambios drásticos en el clima. Aparte, los desórdenes en las estaciones del año que podemos ver por todo el mundo, como por ejemplo lluvias fuera de sus temporadas o sequías en tiempos que tendría que estar lloviendo, el incremento
en el agujero, en el tamaño del agujero de la capa de ozono, la erosión del suelo, la cual hemos podido ver que está extendida a lo largo del mundo, la disminución en los bancos de agua dulce, que creo yo que es uno de los impactos que más debería de alarmarnos, los desastres naturales que traen tanto mal, aumento en la temperatura promedio a nivel global, lo cual está científicamente comprobado que estamos calentando el globo terráqueo y muchos más. En conclusión, si no actuamos inmediatamente y realizamos acciones radicales para tratar de disminuir el impacto ambiental que generan nuestras acciones, llegará un punto en el que el cambio climático será algo irreversible y ya no podremos hacer nada. Lo que recomendamos es informarse con respecto al tema, educarnos con respecto a todo esto del cambio climático, los gases de efecto invernadero y todo eso. Seguir además los consejos que nos dan las organizaciones confiables, las cuales luchan a favor del medio ambiente y de que se respeten sus derechos, y compartir y divulgar esta información para que no solamente nosotros estemos luchando contra esto, sino que las demás personas se nos unan y juntos podamos combatir este gran problema del cambio climático. Pero sobre todo, actuar, ya que de nada nos serviría estar compartiendo información, leyendo un montón de diarios, de revistas, información en internet, PDFs, si nosotros vamos a estar sentados sin estar haciendo nada, sin actuar para que el cambio climático se vea frenado o reducido por lo menos. Estas acciones que podemos tomar no son tan grandes, sino que podemos realizarlas con cosas pequeñas, cambiando cosas pequeñas en nuestra rutina diaria, como por ejemplo consumiendo menos productos que generan desechos plásticos, los cuales se tardan mucho tiempo en degradarse, clasificar la basura y consumir menos aerosoles. Espero que este video te sirva, que hayas aprovechado tu tiempo y las referencias estarán en la descripción. Quiero aclarar que los materiales que se han utilizado para la creación de este video son de organizaciones respetadas de renombre como la World Wildlife Fund, la Climate Transparency, el Ministerio de Ambiente de Japón, la NASA, la BBC News y muchos más. Muchas gracias por tu atención y que tengas un lindo día.